Buenos días, vamos a abordar el tema de hoy, aparato respiratorio. El aparato respiratorio contribuye con la homeostasis al ocuparse del intercambio gaseoso de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire atmosférico, la sangre y la célula de los tejidos. También contribuye a ajustar el pH, que sería el coeficiente que indica el grado de acidez o alcalinidad de una solución acuosa de los líquidos corporales. Está compuesto anatómicamente por las vías aéreas superiores, nariz, faringe, laringe, y las vías aéreas inferiores, tráquea, bronquios, bronquiolos, pulmones, uno derecho y uno izquierdo. En cuanto a la fisiología respiratoria, las fosas nasales, tenemos que por ahí va a penetrar el aire a través de los orificios nasales, como ya dijimos, donde se calienta y libera impurezas. La boca es la vía de emisión de voz. La faringe pasa el aire a su camino hacia los pulmones y pasan los alimentos en su camino hacia el estómago. La laringe está situada entre la faringe y la tráquea. La tráquea sería el paso del aire hacia los pulmones que se ramifica en los bronquios. Los pulmones serían los órganos básicos del aparato respiratorio que constan de los bronquiolos, que son las ramificaciones que se encuentran en el interior del pulmón. En cuanto a la mecánica respiratoria, van a intervenir los músculos respiratorios, como por ejemplo, el esternocleidomastoideo, que eleva el esternón, los escalenos, superior, medio e inferior, que elevan y fijan las costillas superiores, los músculos intercartilaginosos paraesternales, que elevan las costillas, los intercostales externos, que también elevan las costillas, el diafragma, que desciende la cúpula aumentando la dimensión, longitud del tórax y elevan las costillas inferiores. Y también los intercostales internos, salvo los músculos intercartilaginosos paraesternales, que deprimen las costillas, los músculos abdominales, y los rectos abdominal, oblicuo externo, interno y el transverso abdominal. ¿Cuáles son los volúmenes aéreos? Los volúmenes del aire que se intercambian durante la respiración y la frecuencia de esta se mide con un espirómetro. La frecuencia respiratoria de un adulto promedio normal es de 12 respiraciones por minuto. El volumen corriente es de 500 mililitros y la ventilación minuto es el producto de la frecuencia respiratoria por el volumen corriente, que son de unos 6 litros por minuto. Entre los volúmenes de aire pulmonar intercambiados en la ventilación se encuentran los siguientes. Tenemos el volumen corriente, que ya dijimos, 500 mililitros, que es lo que yo manejo en una ventilación pulmonar o respiración. El volumen inspiratorio de reserva, que es de 3100 en el hombre y 1900 en la mujer. El volumen expiratorio de reserva, que sería 1200 en el hombre y 700 en la mujer. Y el volumen residual, que sería 1200 en el hombre y 1100 en la mujer. El volumen corriente sería el volumen de aire inspirado o expirado en cada respiración normal. El volumen inspiratorio de reserva sería el volumen adicional máximo de aire que se puede inspirar por encima del volumen corriente normal mediante una inspiración forzada. El volumen expiratorio de reserva sería el máximo de aire que puede ser exhalado desde la posición final de la expiración, y el volumen residual sería el volumen de aire que queda en los pulmones y las vías respiratorias tras la expiración forzada. Bueno, aquí tenemos que las capacidades pulmonares sería la suma ya de dos o más volúmenes. Tenemos la capacidad inspiratoria, donde tenemos el volumen corriente más el volumen de reserva inspiratoria, que va a variar a 3600 en el hombre y 2400 en la mujer. La capacidad residual, que también sería relacionando dos volúmenes, que sería en el hombre de 2400, en la mujer de 1800. La capacidad vital, que sería la de reserva inspiratoria, el volumen corriente, y la de reserva expiratoria, que sería 4800 en el hombre y 3100 en la mujer. Y la capacidad pulmonar total, que sería la suma de todos los volúmenes, y su valor es de 6000 mililitros en hombres y 4200 en mujeres. En cuanto a la mecánica respiratoria, la inspiración, tenemos que la inspiración, el aire entra, los músculos abren el tórax, los pulmones se expanden y el diafragma baja y se contrae.
Y en la expiración es por rebote elástico y es pasivo. El aire sale, los músculos relajan el tórax, el diafragma se relaja y sube. La inspiración, el ingreso del aire en los pulmones se llama inspiración o inhalación. Antes de cada inspiración, la presión del aire dentro de los pulmones es igual a la presión atmosférica, que en el nivel del mar es alrededor de 760 milímetros de mercurio o de una atmósfera. Para que el aire ingrese en los pulmones, la presión dentro de los alvéolos debe ser menor que la presión atmosférica. Esta condición se logra a través del aumento del tamaño de los pulmones. La presión de un gas en un compartimento cerrado es inversamente proporcional al volumen del recipiente que lo contiene, lo que significa que si el tamaño de un recipiente cerrado aumenta, la presión del gas en su interior disminuye y que si el tamaño del recipiente disminuye, la presión en su interior aumenta. Esta relación inversa entre el volumen y la presión es llamada ley de Boyle. La ley de Boyle fue descubierta por Robert Boyle, un químico filósofo, y esta ley establece que la presión de un gas en un recipiente cerrado entonces es inversamente proporcional al volumen del recipiente, cuando la temperatura es constante. Y el volumen es inversamente proporcional a la presión. Si la presión aumenta, el volumen disminuye. En la expiración, es la expulsión del aire, también depende del gradiente de presión, pero en este caso en la dirección opuesta. La presión en los pulmones debe ser mayor que la atmosférica para poder expulsar, ¿sí?, ese aire. La expiración normal es un proceso pasivo porque no involucra contracciones musculares, sino que es el resultado del retroceso elástico de la pared del tórax y los pulmones, que tienen una tendencia natural a recuperar su forma original después de expandirse. En la expiración, dos fuerzas dirigidas hacia adentro contribuyen al retroceso elástico. El retroceso de las fibras elásticas estirada durante la inspiración, la atracción hacia adentro generada por la tensión superficial, que es el resultado de la presencia de la capa de líquido alveolar, y la expiración comienza cuando los músculos inspiratorios se relajan, cuando el diafragma se relaja, su cúpula asciende a causa de su elasticidad, cuando los músculos intercostales externos se relajan y las costillas van a descender. La ventilación pulmonar es el proceso de intercambio gaseoso en el cuerpo llamado respiración y tiene 3 pasos. La ventilación pulmonar o respiración es la inspiración, flujo hacia adentro, y la expiración, flujo hacia afuera de aire, lo que produce el intercambio de aire entre la atmósfera y los alvéolos pulmonares. Durante la ventilación pulmonar, el aire fluye entre la atmósfera y los alvéolos gracias a diferencias de presión alternantes creadas por la contracción y la relajación de los músculos respiratorios. La velocidad de flujo aéreo y el esfuerzo necesario para la ventilación también dependen de la tensión superficial alveolar, la distensibilidad de los pulmones y la resistencia de las vías aéreas. La respiración externa o pulmonar es el intercambio de gases entre la sangre que circula por los capilares sistémicos y la que circula por los capilares pulmonares, a través de la membrana respiratoria. Durante este proceso, la sangre capilar pulmonar obtiene oxígeno y pierde dióxido de carbono. La respiración interna o tisular es el intercambio de gases entre la sangre en los capilares sistémicos y las células tisulares. En este proceso, la sangre pierde oxígeno y adquiere dióxido de carbono. Dentro de las células, las reacciones metabólicas que consumen oxígeno y liberan CO2 durante la producción de ATP constituyen lo que se denomina la respiración celular. El rol de la hemoglobina en el transporte de oxígeno. El oxígeno no puede transportarse por sí mismo, sino que se combina con la hemoglobina. La misma está formada por una porción proteica llamada globina y un pigmento llamado hemo o hierro, que contiene el hierro. Cada molécula de hemoglobina tiene 4 grupos hemo y cada uno de ellos se combina con una molécula de oxígeno. Esta combinación se realiza gracias a una reacción reversible en la que se forma oxihemoglobina. La hematosis o intercambio gaseoso es un intercambio de gases que se produce entre el aire de los alvéolos pulmonares y la sangre venosa que pasa a ser arterial por fijación del oxígeno y eliminación del dióxido de carbono. Bueno, la hematosis entonces, que ya dijimos anteriormente, se da en las células tipo 1, ¿sí?, que son células epiteliales en la pared alveolar, ¿sí? Esta membrana está formada por estas células, las tipo 2, la membrana basal alveolar, la membrana basal capilar y el endotelio capilar de la pared, ¿sí?
Es un proceso de difusión simple. ¿Cómo está implicado el aparato cardiovascular? La circulación menor o central o pulmonar, la sangre pobre en oxígeno o carboxigenada parte del ventrículo derecho a la arteria pulmonar, que se bifurca en dos troncos para cada uno de los pulmones, y en los capilares alveolares se lleva la hematosis y retorna esa sangre por 4 venas pulmonares ricas en oxígeno hacia la aurícula izquierda para comenzar la circulación mayor o sistémica. En cuanto a las leyes físicas del intercambio gaseoso, el intercambio de oxígeno y dióxido de carbono entre el aire alveolar y la sangre pulmonar se produce por difusión pasiva, que depende del comportamiento de los gases descrito en 2 leyes. La ley de Dalton, donde la presión total de una mezcla de gases es igual a la suma de presiones parciales de esos gases individuales que van a participar. Y la ley de Henry, que ayuda a explicar la relación entre la solubilidad en gas y la difusión. La cantidad de gas disuelta en un líquido a temperatura constante es proporcional a la presión parcial del gas sobre el líquido. En cuanto a la regulación de la respiración, existen mecanismos que regulan la actividad respiratoria de acuerdo a las necesidades metabólicas, ¿sí? Entonces tenemos que básicamente el centro respiratorio, tenemos un centro neumotáxico, un área apnéutica y una área de la ritmicidad, una inspiratoria y expiratoria, ¿sí? Tenemos, por supuesto, en la protuberancia y en el bulbo raquídeo. Y muchas gracias.